Harry Potter y la Orden del Fénix nos introduce un clásico de los relatos de aventuras a través de una siniestra profecía referida a nuestro protagonista, donde se nos revela que Harry está destinado a ser el único con poder para derrotar a Lord Voldemort, estando marcado por el Señor Tenebroso para cumplir un glorioso destino. Sin embargo, la profecía es ambigua y pudo referirse tanto a Harry como a Neville Longbottom, aunque según Dumbledore fue el propio Tom Riddle quien despejó esas dudas, ya que no escogió a un sangre pura según su credo, sino a un sangre mestiza como él, reforzando las palabras de Dumbledore en el segundo libro, en las que decía a Harry que somos quienes somos por nuestras elecciones. Y en este libro encontramos muchos temas como el heroísmo, la muerte, la pérdida, además de un mensaje político de autoritarismo por el propio Ministerio de Magia, quien acusará a Harry y a Dumbledore de ser unos farsantes. También la educación tiene un papel importante con la aparición de la odiada Dolores Umbridge, una espía del ministerio que entra al colegio Hogwarts como profesora de defensa contra las artes oscuras para supuestamente reformar el colegio, pero su desempeño como profesora es totalmente teórico y patético. Umbridge es introducida en el colegio para impedir que Dumbledore reclute alumnos a su causa, puesto que el ministro, en su enfermiza obsesión por aferrarse a su cargo, pensará que Albus Dumbledore quiere dar un golpe de estado, sustituirlo y derrocarlo. En el anterior libro vimos cómo Voldemort recuperaba todo su poder y Harry escapaba nuevamente de sus garras. Y desde ese momento, Albus Dumbledore haría público durante su discurso en el gran comedor que el Señor Tenebroso había regresado, retomando viejas amistades, y en muy pocos meses, la Orden del Fénix, una organización secreta que ayudó a combatir los mortífagos en el pasado, volvía a estar activa con diversas personalidades del mundo mágico, aurores, personal del ministerio, fiel a Dumbledore y Harry, además de algunos profesores de Hogwarts como Snape y McGonagall. Sirius Black había regresado al país para consolar a Harry al final del torneo de los Tres Magos tras la muerte de Cedric. Volvería a su hogar de Grimmauld Place y le ofrecería la casa a la Orden como base secreta, y la protegería con el encantamiento Fidelio, de forma que solo Dumbledore podría revelar la ubicación como guardián del secreto. Albus enviaría una comitiva a buscar a Harry tras el ataque de los dementores, y el grupo, encabezado por Alastor Moody, lo llevaría a la casa de los Black, donde Harry pudo conocer mucho más sobre la infancia de su padrino. Y en el libro aparece un extraño guardapelo que emite un sonido horripilante. Siendo tratado como una reliquia familiar de los Black, pasaría inadvertido para la trama, ya que había muchos objetos siniestros y recuerdos en esa casa, aunque más adelante descubriremos que había sido traído allí por Regulus Black, el hermano de Sirius, y que ese objeto era un Horrocrux. En la quinta entrega vemos cómo se desarrolla la misteriosa Sala de los Menesteres, que había sido mencionada en los anteriores libros como una sala legendaria que atendía todas las necesidades de quien la encontrara. Y allí Harry y sus amigos encontrarían un refugio seguro y fundarían una organización estudiantil con la que poder practicar defensa contra las artes oscuras, ya que ese año tenían unos exámenes muy duros que decidirían su futuro académico. Aunque esta organización es descubierta y Dumbledore, para proteger a sus alumnos, decide autoinculparse y confirmar las sospechas del ministro de magia. Pero cuando lo intentan arrestar y llevar a Azkaban, el director se esfuma delante del ministro y los aurores, demostrando su gran poder, y aunque Dolores Umbridge queda a cargo del colegio, no duraría mucho tiempo como directora. La confrontación final del libro se trata de un falso rescate, ya que Harry tiene una visión de Sirius siendo torturado por Voldemort en el departamento de misterio. Un sueño que podía haber sido evitado si Harry le hubiera hecho caso a Dumbledore, puesto que, antes de irse, Albus le insistió en que practicara oclumancia, el arte de cerrar tu mente a la legeremancia, con la que Voldemort podía acceder a su mente y de la que Snape era experto también. En el libro hay varias tramas interesantes, como el escape de Azkaban por parte de peligrosos mortífagos,
La más destacada, Bellatrix Lestrange, que incapacitó a los padres de Neville. También está la reaparición de los Dementores, las salas secretas del Ministerio de Magia como la Cámara de la Muerte, y la primera confrontación directa de Harry y sus amigos contra un grupo de mortífagos, y el duelo final entre Dumbledore y Voldemort. Y se nos da mucha información sobre la primera guerra mágica en la que los padres de Harry y Neville combatieron 3 veces a Voldemort y sobrevivieron. Pero no todo es bueno en este libro y os explicaré mi problema con la Orden del Fénix. En Harry Potter y el Cáliz de Fuego vimos la pérdida de Cedric Diggory, un mago inocente que se encontraba en el lugar y sitio equivocado. Esto nos hace despertar de la ensoñación de las anteriores entregas y vemos como la trama de los libros se vuelve más dramática y oscura. Más adelante también veríamos la muerte de Dumbledore, que tiene su significado, ya que es un elaborado plan urdido junto con Snape para que la varita de Sauco pase a manos de Severus y no de Voldemort, y para que el Señor Tenebroso se gane totalmente su confianza, haciendo que Snape se quede a cargo del colegio para proteger a los alumnos restantes. Sin embargo, en Harry Potter y la Orden del Fénix, la muerte de turno sería para Sirius Black, que para mí es anticlimática y carece de sentido, ya que Harry, por primera vez en la saga, había conseguido tener un familiar con el que poder vivir y mudarse de casa de sus odiados tíos. Sin ningún sentido, porque su muerte no cumple a ningún propósito como las anteriores mencionadas. Según la autora, esta muerte serviría para hacer madurar a Harry, y yo me cuestiono esto porque Harry, desde que pisa Hogwarts, se ve acosado desde el primer momento por el peligro y por las fuerzas oscuras. Ha visto cómo Cedric ha muerto por culpa de él y ha estado innumerables veces en peligro. Por tanto, no era una muerte necesaria. Hubiera preferido que Sirius hubiera caído en la batalla de Hogwarts defendiendo a su ahijado. Eso hubiera tenido mucho más sentido e impacto para la obra. Y para colmo, Sirius muere como un criminal a los ojos de la opinión pública, ya que en vida nunca pudo demostrar su inocencia. Y solo con su muerte, gracias a las palabras de Dumbledore, el Ministerio descubre que no era un mortífago y que es asesinado a traición y por un propio descuido de él, ya que subestimó a su prima Bellatrix Lestrange. Por todo esto, Harry Potter y la Orden del Fénix considero ponerle una nota de un 6, situándolo en el último puesto de la saga como libro, ya que es una lectura muy pesada y a mí me encanta leer los libros de Harry Potter cada cierto tiempo, pero os aseguro que el quinto solo me lo he leído 1 o 2 veces, al contrario que todos los demás, ya que para mí tiene el peor de los finales, aunque afortunadamente la película es mucho mejor que el libro, y cuando haga mi top de películas veréis como la Orden del Fénix estará mucho mejor situada en este top. En anteriores entregas, la trama de la historia giraría en torno a un objeto mágico, tal y como ocurriría con la Piedra Filosofal o el Cáliz de Fuego. Pues en esta entrega hay una extraña profecía que será la clave para que Voldemort obtuviera el poder definitivo, que sería el conocimiento total sobre la única persona que podría derrotarle. Una información que, en su momento, no pudo obtener totalmente, solo lo suficiente como para saber que tenía que eliminar al pequeño Harry Potter. Pero esta información incompleta será la ventaja definitiva que le permitirá más adelante a Harry y a sus amigos derrotar al Señor Tenebroso. En El prisionero de Azkaban conocemos la asignatura de adivinación y a la profesora Trelawney, que es la tataranieta de una legendaria vidente, y aunque Sybil no es precisamente la que más posee este don, es verdad que en ciertas ocasiones entra en un estado de meditación en el cual es capaz de dar funestas profecías. Una de ellas se produjo durante su entrevista con el profesor Dumbledore muchos años atrás, cuando Harry y Neville no habían nacido, siendo emitida en el pub de Cabeza de Puerco y escuchada a hurtadillas por nada más y nada menos que Severus Snape, quien fue encontrado allí y tuvo que huir del lugar con la profecía a medias, lo que por cierto propiciaría la derrota de Voldemort en Godric's Hollow. Dumbledore en cierta ocasión le diría a Harry Potter que predecir el futuro era una tarea muy complicada incluso para los magos, aunque otras especies como por ejemplo los centauros también sabían sobre esta materia.
El caso es que esta profecía anunciaría la llegada al mundo de el único con poder para derrotar al Señor Tenebroso, nacido de magos que lo habían desafiado 3 veces. La criatura nacería a finales del mes de julio y Voldemort lo señalaría como su igual, teniéndole elegido un poder que Tom Riddle no conocía. Uno de los dos debería morir a manos del otro, ya que ninguno de los dos podía vivir en tanto el otro siguiera con vida. El caso es que tras una serie de engaños, Voldemort conseguiría traer a Harry Potter y sus amigos al Departamento de Misterios para un rescate heroico a Sirius Black, tratándose evidentemente de una farsa para que Harry pues tomara la profecía, ya que el cobarde de Voldemort no quería personarse en el Ministerio de Magia, algo que, por cierto, tuvo que hacer tarde o temprano muy a su pesar, ya que revelaría su presencia a los miembros del Ministerio y tendría que adelantar por tanto sus planes. Harry y sus amigos se habían enfrentado valerosamente a un grupo de mortífagos liderados por Lucius y Bellatrix Lestrange, y cuando estaban a punto de ser derrotados, aparecerían sorpresivamente varios miembros de la Orden del Fénix para ayudarles a combatir, mientras que Sirius Black le ordenaría a su ahijado que se llevara la profecía, y también a Neville, que se encontraba herido, y salieran de allí al tiempo que se producían varios duelos a su alrededor y varios destellos de luz verde mortales pasaban cerca de ambos magos. Bellatrix y Sirius se enzarzaban en un combate al tiempo que, por un descuido de Neville Longbottom, la profecía caería al suelo y se rompería. Pero en ese instante Dumbledore aparecería en el ministerio con la varita en alto y lleno de cólera ante el terror de todos los mortífagos, que gritaron pidiendo ayuda y se dirigieron hacia el anciano director para detenerlo, pero él los derrotaría con una extrema facilidad a todos ellos. Todos excepto a una, ya que Bellatrix continuaba peleando contra Sirius, que se vería sorprendido por la maldición asesina y su cuerpo caería a través del arco de la muerte para no regresar jamás. Harry estallaría de furia y sería detenido momentáneamente por Remus Lupin, pero se escaparía de él e iría detrás de Bellatrix, realizando la maldición Cruciatus contra ella. Pero la bruja se defendería, declarándose, por cierto, la más leal servidora del Señor Tenebroso, y le ordenaría a Harry que le entregara la profecía a cambio de perdonarle. Pero Harry le diría que ya no la tenía porque se le había roto, y que Voldemort no estaría contento con ella por haberlo permitido. Y pensando que Harry le mentía, utilizaría el encantamiento convocador Accio para cogerla, sin éxito, y entonces Bella entraría en pánico al sentir la presencia del Señor Tenebroso acercándose al Departamento de Misterio. Harry, por su parte, se reiría de ella por fracasar, aunque sentía un dolor en la cicatriz mucho más intenso que nunca, y Voldemort emergería de entre las sombras mostrando un aterrador rostro, preguntándole a Harry Potter si de verdad había roto su profecía. Bellatrix le suplicaba a Voldemort su perdón, pero él la mandaría callar diciendo que no había venido al ministerio para escuchar sus patéticas disculpas, que ya la castigaría más adelante, y dirigiendo su varita hacia Harry Potter le lanzaría un Avada Kedavra. Pero entonces un mago utilizaría el Piertotum Locomotor y le daría vida a una estatua dorada de un mago sin cabeza y se interpondría entre ambos y recibiría el impacto, salvando a Harry. Voldemort miraría a su alrededor buscando saber quién se había atrevido a interponerse entre sus planes, y ante su sorpresa vio a Dumbledore, el único mago al que alguna vez temió. El Señor Tenebroso alzaría su varita de nuevo, expulsando la maldición asesina que esquivaría a Dumbledore con un movimiento de su capa, apareciendo justo detrás de él, y entonces Albus le daría vida a las otras estatuas que quedaban en la fuente de los hermanos mágicos. Una atacaría a Bellatrix, que huiría aterrada ya que sus hechizos rebotaban en la estatua, inmovilizándola por cierto, mientras otras atacaban a Voldemort al tiempo que otra estatua protegía a Harry. Pero Voldemort se desapareció y entonces Dumbledore nombraría a Tom Riddle por su nombre y le dijo que había sido un estúpido al venir al ministerio, que los aurores estaban de camino, pero Voldemort dijo que cuando ellos llegasen Dumbledore estaría muerto, y le lanzó nuevamente la maldición asesina que, por supuesto, Albus volvería a esquivar, poniéndose en serio y contraatacando, y fue tal la potencia del hechizo que, incluso Harry, que estaba protegido por una gran estatua, sintió el verdadero terror.
La varita de Sauco de Dumbledore lanzaría un potente rayo que, en esta ocasión, Voldemort tuvo que crear un escudo de plata con el que lograría desviar el hechizo con gran dificultad, estremeciendo por tanto toda la sala con un gran estruendo. Y le diría a Albus si su intención acaso no era matarle, burlándose de que estuviera por encima de la crueldad, mientras que el director le respondería que ambos conocían muchas formas de destruir a un hombre, y ambos magos caminarían en círculo desafiándose con la mirada. Dumbledore, que seguía nombrando a Voldemort por su nombre, confesaría que quitarle la vida no sería suficiente para satisfacerle, y los dos tendrían ahora una discusión sobre si había algo que era peor que la muerte. Pero Albus le dijo que se equivocaba, mientras caminaba tranquilamente hacia Voldemort, totalmente expuesto y desprotegido, señalándole al Señor Tenebroso que su incapacidad para comprender ciertas cosas era precisamente su mayor debilidad. En esta provocación, Voldemort volvería a lanzar Avada Kedavra, que sería bloqueado, esta vez por otra estatua, y en respuesta Dumbledore conjuraría un látigo lleno de llamas que envolverían al Señor Tenebroso, que se vería atrapado por un momento, y Harry pensaría que el director había ganado, pero aquella línea de fuego conjurada por Dumbledore se transformó de improviso en una serpiente ardiente que atacaría a Albus, mientras que Voldemort se trasladaba justo detrás del director, que en este momento se encontraba atrapado entre dos frentes, defenderse de la serpiente de fuego y de una maldición asesina a la vez. Aquel parecía el fin de Dumbledore, pero de repente Fawkes descendería en picado para proteger a su dueño, tragándose el destello de luz verde y estallando en llamas, al tiempo que la serpiente se desvanecía por un hechizo, y con otro giro de su varita, Dumbledore haría que el agua de la fuente envolviera a Voldemort en una gran esfera que inmediatamente cayó al suelo con gran violencia. Bellatrix gritaría pensando que su amo estaba derrotado, pero Harry sintió un tremendo dolor en su cicatriz, mientras que Lord Voldemort poseía su cuerpo que lo matara. Y Harry en su interior rogaría para terminar con ese dolor, y que, una vez acabado, él y Sirius volverían a reunirse. Sin embargo, el dolor terminó de golpe, y Harry poco a poco comenzó a levantarse del suelo, mientras muchas voces se acercaban, encontrando a Dumbledore delante de él y preguntándose a dónde había ido Voldemort. Al ver el atrio del ministerio comenzaba a llenarse de gente, el ministro de magia Fudge aparecía junto con los aurores y gritaban al haber visto al Señor Tenebroso allí en persona, que había agarrado a Bellatrix y había huido del lugar tras haber sido derrotado. Dumbledore se dirigiría a Fudge y le diría que en el departamento de misterios encontraría varios mortífagos fugados de Azkaban inmovilizados mediante un encantamiento antidesaparición. El ministro evidentemente se queda perplejo, ya que recordemos que Dumbledore era un prófugo de la justicia en ese momento. Entonces, claro, a punto de emitir la orden de detención contra Dumbledore, este declararía con una voz atronadora que estaba dispuesto a batirse en duelo contra todos ellos a la vez y volver a ganar, pero que ahora habían pruebas de que él le decía la verdad sobre el regreso de Voldemort, que ya era hora de que usara el sentido común por el bien del mundo mágico. Fudge se quedaría bastante confundido, pero pronto ordenaría a los aurores seguir las palabras de Dumbledore, preguntándose qué había pasado allí y por qué se encontraba en ese lugar el joven Harry Potter. Sin embargo, Dumbledore atraería a la cabeza de una de las estatuas y utilizaría el encantamiento Portus para convertirlo en un trazador y enviar de regreso a Harry al colegio. Pero Fudge se molestaría por este hecho y le pediría a Dumbledore que no utilizara ese traslador ilegal. Y el director le respondería que quería fuera del colegio inmediatamente y para siempre a Dolores Umbridge, y que le daría media hora de su tiempo para explicarle todo lo sucedido, pero ni un minuto más, que luego regresaría a Hogwarts reiterándole que le brindaría toda su ayuda y apoyo al ministerio si él se lo pedía. Y con esto terminamos el vídeo de hoy, en el que hemos analizado los pasajes que se narran en los capítulos 35 y 36 del libro de Harry Potter y la Orden del Fénix. Os invito a que dejéis en la caja de comentarios vuestras propuestas para nuevos vídeos, sugerencias, y que me deis un buen like y compartáis a vuestros amigos y conocidos el contenido que hago de esta saga. Hemos visto varias diferencias del libro respecto a las películas. Vemos que el duelo, si os habéis fijado, es mucho más corto en los libros. En la película, evidentemente, se extendió este duelo. Vemos como Voldemort le lanza un Sectum Sempra, que bueno,
desviado por Dumbledore. Podemos ver también como hay un intercambio de hechizos, al final hay un gran estruendo, esto también lo vemos en la película, caen un montón de cristales, Voldemort se los lanza a Dumbledore, Dumbledore consigue hacer como una especie de barrera que se convierte en polvo. Todo esto lo hemos visto de añadido en la adaptación. Además, el tema de la posesión que hemos hablado antes, vemos una escena muy emotiva, la verdad. Llegan todos los amigos de Harry, Voldemort y Harry discuten. Harry le dice que el que está solo es él, que a él le da pena Voldemort. Esto, evidentemente, entre el dolor que le da esa posesión a Voldemort, estar dentro de Harry, todo esto por la sangre de Lily, que está también dentro de él.